Buenos días, Moisés. Buenos días a toda la población salvadoreña. Es un placer poder estar informándolo siempre sobre los aspectos sanitarios y más en este momento que, pues, evidentemente hemos tenido un incremento de las enfermedades respiratorias. Exactamente, el incremento de enfermedades respiratorias, del COVID y de otras, se menciona el virus sincital respiratorio y también neumonías y naturalmente la influenza en esta época del año. Hablaremos un poco también de la viruela símica y de otros temas de la vigilancia epidemiológica de las principales enfermedades respiratorias. Vamos a tener en una segunda parte, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, a Manuel Fernando Velasco. Él es un escritor salvadoreño y catedrático. La presentación de su libro Tiempo al Tiempo, historias de pandemia. Este es el menú que tenemos. Le agradecemos que nos sintonice en esta mañana de jueves. Ministro, usted lo dijo y retomo algunas declaraciones suyas que se dieron hace 24, 36 horas en las que mencionaba, quiero ver si no me equivoco, hemos pasado de 20 a 40 casos diarios confirmados a 150 a 300 diarios de COVID. Esas fueron sus palabras. Correcto, se ha tenido un incremento sustancial en la cantidad de casos positivos y que de alguna manera eso representa también ingresos hospitalarios y representa también letalidades. Hay que tener bien presente algo. Estamos acostumbrados inicialmente a tener una cantidad bastante alta de contagios, incluso si ustedes pueden observar la gráfica de los casos confirmados, habían momentos en los cuales en toda la evolución de la pandemia llegamos a tener bastantes casos por día. Eventualmente esos casos comienzan a disminuir cuando ya la predominancia de una variante específicamente comienza definitivamente a disminuir las afectaciones en la población, o si bien es porque ya la población tuvo al menos un contagio, o bien porque también la protección que se ha venido generando disminuye, con las vacunas disminuye ese riesgo. Entonces comenzamos a tener un descenso hasta que llegamos a un momento bastante favorable. Pero como toda situación adversa en salud, siempre existen posibilidades en los cambios o en las adaptaciones de la enfermedad para generar mayor complicación o para tratar de subsistir. En este caso el virus trata de garantizar esa transmisión, esa supervivencia, y aparecen nuevas variantes o subvariantes que generan ingresos que generan incremento en la cantidad de casos positivos, y esto se debe también evidentemente a la llegada de este nuevo cambio en el virus o en la estructura que facilita la transmisión. En ese sentido, muy probablemente lo que estamos observando ahorita es un incremento de casos que viene siendo la expresión de la llegada de una nueva variante o subvariante, en este caso, hacia el territorio. ¿Qué es lo que suponemos en base a la evidencia científica internacional? Pues suponemos que se trata de una de las subvariantes de Omicron, que es BQ1 o BQ1.1, que son las nuevas subvariantes que están a nivel internacional generando complicaciones. ¿Por qué podemos llegar a pensar que se trata de esta subvariante? Por varios factores en común. La sintomatología respiratoria es muy similar. No es algo que nos pueda enmarcar el decir esto se trata o no de una subvariante o variante en particular. Pero lo que sí nos puede decir que se relaciona mucho es la facilidad de transmisión que estamos observando con esta subvariante probable subvariante que se está teniendo. ¿Y qué es eso? Estamos viendo que en el incremento de casos, bueno, todos los salvadoreños nos hemos dado cuenta que más de alguna persona cercana hemos escuchado que tiene COVID-19 en este momento. Entonces, eso nos hace sospechar, evidentemente, también con las gráficas, el día a día, la vigilancia epidemiológica y todo lo que se está observando a través de los diferentes análisis estadísticos, estamos observando que hay mayor facilidad de transmisión que las observadas anteriormente, y esto hasta cierto punto esto nos puede poner en el foco el pensar que se trata de estas nuevas subvariantes que está hablando internacionalmente, que es BQ1.1. Incluso hablan de 30% más de transmisión que las variantes que se conocían anteriormente. Yo creo que si ustedes hacen memoria, hablábamos de que Omicron podía tener todavía mayor facilidad de transmisión que el sarampión, y lo pusimos en algún momento en comparativo. Entonces, ahora analicemos cuando hablamos de BQ1.1 o BQ1, que estamos hablando de 30% más que lo que ya sabíamos que en ese momento era una facilidad de transmisión. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y le voy a explicar por qué. Hemos visto países en los cuales han tenido medidas muy estrictas para generar, disminuir la posibilidad de incapacidades debido a su productividad, caso de China, ¿verdad? Que en este momento están teniendo casos elevados de COVID-19 y que están reportando alzas e incluso letalidades ante esta enfermedad por la masiva transmisión que se tiene, que es muy significativa y que corresponde a la nueva subvariante de Omicron que se llama BQ1 y BQ1.1.
Entonces, ese análisis es importante. ¿Por qué? Porque nos dice, tanta es la facilidad de transmisión de esta enfermedad que la mínima exposición o la mínima convivencia, como todos sabemos, no podemos estar en una situación de extrema, siempre hay una interacción social por múltiples factores, salud, alimentación, el trabajo. Entonces, eso facilita el incremento de los casos y es lo que está observándose a nivel mundial en este momento. Señor, hay varias preguntas que tienen que ver precisamente con esto. La BQ1 o la BQ1.1, una de ellas creo que la BQ1 es la que llaman perro del infierno porque fue el nombre que se le puso en algún momento refiriéndose a algún tema específico, pero son subvariantes de Omicron. Son subvariantes de Omicron. Lo que sucede es que cuando el virus tiene un cambio bastante importante, un cambio grande, entonces nosotros hablamos de una variante, porque la estructura genética del RNA del virus cambia totalmente. Entonces hablamos de una variante nueva. Pero cuando los cambios son pequeños dentro del patrón genético, entonces nosotros estamos observando que eso se denomina una subvariante. Entonces, si recordamos, hemos venido con muchas variantes, ¿verdad? Alfa, Delta, Omicron, pero desde ese momento, finales del año pasado, que registramos principios de este año la llegada de Omicron, hemos visto una serie de subvariantes o cambios pequeños en el virus, en la variante Omicron, que nos catalogan como la subvariante Omicron. Eso se llama Omicron la inicial, la Omicron 1.1, Omicron 2.75, Omicron BA4 y Omicron BA5, y en este caso Omicron BQ1 y BQ1.1. Entonces, esto en algún momento y específicamente en un análisis, esto de la perro del infierno que se menciona fue lo que se ha descrito a nivel internacional, pero específicamente esto ha sido en México. Ellos hacen un análisis muy en particular de esta subvariante de Omicron que es con mayor facilidad de transmisión, pero también han hecho el análisis en el cual mencionan cómo existe también cierto efecto de protección que siguen generando los biológicos. Entonces, si bien es cierto, tiene ese nombre bastante alarmante, hace mención al hecho de la facilidad de la transmisión que esto pueda generar y también hace mención de que esto sigue siendo una enfermedad grave, una enfermedad de COVID-19 que tiene un potencial de llevar a una letalidad. Entonces hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una enfermedad grave que no se pasa con facilidad, que pueden ser cierta cantidad de personas las que puedan llegar a enfermarse, entonces eso disminuye la posibilidad de letalidades, a tener una enfermedad que si bien es cierto, tal vez no es tan letal, pero cuando hablamos de que todo el universo de población que está cercano se contagia, entonces evidentemente va a tener, es correcto, en un número total final, pero si nosotros hacemos el porcentaje entre la letalidad, o sea, entre la cantidad de casos y la cantidad de muertes, evidentemente va a ser menor que si tuviéramos una enfermedad extremadamente grave. Pero todo radica en la cantidad de personas que se enfermen en ese mismo momento. Por eso hay que prestar atención. Entonces, no el análisis debe ser solo la enfermedad tiene mayor gravedad, sino que también debe ser el análisis cuánta transmisión hay. Entonces, cierto grado de letalidad más mucha facilidad en la transmisión, tan importante o tan severo puede ser como una enfermedad muy grave, pero con poca transmisión. Muy bien, solo quiero aclarar algunas dudas. Estas nuevas variantes y la que probablemente es la que está afectando al territorio en este momento, sea la BQ1 o la BQ1.1, ¿es más contagiosa? Es más contagiosa. ¿Es más mortal? No se puede afirmar. No se puede afirmar y al contrario, es la teoría o el análisis básico dice, bueno, el virus está tratando de subsistir, de sobrevivir. Lo hemos mencionado casi siempre y es que dice, bueno, el virus no puede eliminar el huésped. Entonces dice, yo no quiero que los humanos, que no hay humanos, porque si no hay humanos no puede vivir el virus. Entonces lo que él necesita es que hayan humanos, pero está facilitando su mecanismo de transmisión. Debo entender su razonamiento, como es más contagiosa, hay más personas positivas y naturalmente habrá más personas susceptibles con otras enfermedades que pudiesen estar falleciendo por estas otras razones. Es correcto, es correcto. Las letalidades han subido. Las letalidades han subido evidentemente por la facilidad de la transmisión que esto ha tenido y el incremento. Yo le voy a poner un caso en particular. Si usted tiene un paciente adulto mayor, 88 años, que tiene una enfermedad de base como diabetes mellitus, pero no solo eso, a eso le agrega que pasó 40 años de su vida cocinando con humo de leña
Básicamente le suma a eso una enfermedad ya descrita con fibrosis pulmonar avanzada y que de remate él necesita un tratamiento extremo con broncodilatadores, esteroides, incluso oxígeno suplementario en cierta parte del día porque ya sus pulmones no tienen esa facilidad de expansión o intercambio gaseoso. Y de remate, usted le dice, le va a desarrollar una enfermedad respiratoria, no hablemos de COVID ni siquiera, hablemos de una enfermedad respiratoria cualquiera. Entonces, ¿qué es lo evidentemente que va a suceder? Que el paciente va a tener una complicación porque de base él ya no tiene una facilidad en su funcionamiento pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una enfermedad respiratoria que no solo puede exponer a aquellos grupos vulnerables que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que ya tienen enfermedades pulmonares preexistentes, sino que esto también tiene una facilidad de transmisión que puede llegar rápidamente a afectar cualquier población? Entonces, esto quizás es lo más importante que debemos tener en cuenta porque nos dice, bueno, a mayor cantidad en la facilidad de transmisión, mayor la cantidad de población que puede verse expuesto rápidamente por esta enfermedad y también mayor la cantidad de complicaciones que se pueden observar en un corto tiempo. Eventualmente, cuando usted hace un análisis entre el periodo de tiempo de afectación de una variante, como fue, por ejemplo, Delta, que fue no solo con alta cantidad de complicaciones, porque era una de las variantes más agresivas, sino que con un alto tiempo de desarrollo, porque fue bastante aplanado, podemos decir, su elevación y su incremento, o duradera en tiempo. Nos vamos a dar cuenta que esta va a ser mucho más rápido el incremento y el descenso, pero también a largo plazo va a ser menor que las afectaciones que observamos en el periodo total de una variante agresiva como Delta. Doctor, ¿se tienen informes internacionales de cuántas personas podrían salir contagiadas por cada uno que resulta positivo? El famoso factor R0. El R0, sí, evidentemente se habla siempre, iniciamos con un R de 3.8, luego se estaba hablando con un R 0 de cercano al 1, ¿verdad? En este momento creo que es bien importante tenerlo en consideración. La facilidad de la transmisión que se está teniendo es bastante amplia. Es una facilidad de transmisión que no habíamos observado anteriormente. Hablan 30% más. ¿Por qué razón 30% más? Porque cada país pues tiene diferentes cantidad de variantes en el tema del índice de replicación que puede llegar a tener el virus. Entonces, yo creo que es muy importante el tenerlo presente, pero una persona podría llegar fácilmente a contagiar a las personas con las que éste se encuentre en contacto. Ahora, normalmente una familia salvadoreña, estamos hablando de 5 a 8 personas de convivencia en el círculo cercano. Esto muy probablemente es como el factor mínimo que pudiera llegar a tener en contagio aquella persona que se vea afectada. Mínimo porque es fácil. Agreguémosle la interacción social. Que va en el bus, que va al trabajo, que va al súper, que va... Depende cuánto tiempo se mantiene cada uno de ellos. Depende de cuánto tiempo. Si te protege o no. Más allá de si nos protegemos o no, el hecho de detectar oportunamente la enfermedad, porque si usted detecta oportunamente la enfermedad, usted ya lo cataloga como una enfermedad de COVID-19 y parte de todo el proceso es el tratamiento del aislamiento que esta persona puede tener, ¿verdad? Más allá de esto, el punto clave o fundamental es el hecho de poder detectar oportunamente y tomar todas las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted va a consultar porque se siente mal. Y cuando se siente mal, usted está expresando con sintomatología, en el caso de COVID, la máxima expresión de la replicación viral. Entonces, si usted se siente enfermo, en ese momento quiere decir que está en su máxima expresión viral, porque la sintomatología es raíz de eso. Entonces, si usted a eso se detecta oportunamente, también puede tomar debido a que ya es diagnosticado con esta enfermedad, debe de tomar el aislamiento que corresponde en base a la recomendación médica, y eso limita la facilidad de transmisión. Entonces, si usted va trasladándose en cualquier transporte o exponiendo de alguna manera en diferentes interacciones sociales, pero no tiene sintomatología, la posibilidad es existente, pero no como si tuviéramos esa máxima expresión viral. Entonces creo que es una combinación muy importante, no solo de tener el cumplimiento de todo lo que se recomienda, sino que de detectar, de que sepamos oportunamente si se trata o no de este virus. Yo recuerdo en múltiples ocasiones y que yo creo que debería de hacerse un análisis cuántas ocasiones estos expertos que han dado recomendaciones que a mi criterio varias de ellas han sido desinformación y alarma, afectaron en el tema de la estrategia de vacunación. Cuando decían, no se ponga la vacuna china, no, mire, esta no funciona, no, mire, la única buena es
tal marca, ¿verdad? Indirectamente tal vez no decían, no se coloque una vacuna, pero sí decía, solo esta es la vacuna, y esa vacuna internacionalmente estaba escasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tratamos de generar alarma y desinformación, al final quien paga el precio de esa desinformación es la población. La población que, debido a escuchar una recomendación de una persona que no tomó en consideración todos esos factores, puede llegar a generar que esta persona no se proteja. Pero francamente estamos en un incremento de casos. Y ese incremento de casos, evidentemente, en una enfermedad respiratoria como el COVID, va a seguir siendo porque ya es una enfermedad endémica como la influenza, como el virus sincitial respiratorio, como la parainfluenza, como los adenovirus, que tienen siempre incrementos y descensos, incrementos y descensos. Otro ejemplo para que podamos comprenderlo. Mire, si es que la pandemia anterior, ¿de qué fue? La gripe española. ¿Y qué es la gripe española? La influenza. Entonces ahorita, si nosotros hacemos el análisis de las olas que estamos mencionando a cada rato y que generan un montón de alarma en la población, entonces estos incrementos de casos que se están mencionando a nivel internacional, ¿qué número de olas serían? Entonces, la importancia del caso es decir, bueno, estamos en franco incremento de casos y esto obedece a un cambio. ¿En qué? En el virus. ¿En qué parte del virus? Estamos ante la presencia de una subvariante específicamente de Omicron, que es probablemente porque no tenemos el resultado confirmatorio de las pruebas que se están tomando. Ya me lo confirmó usted. Por la cantidad de casos confirmados, por la cantidad de contagios que pudiese haber, el número de fallecidos pudiese ser superior, naturalmente, por aquellas personas que tienen otras condiciones que podrían empeorar la salud de los salvadoreños. Pero octubre, una muerte por el virus. En noviembre van 20 ya. Es relativo al número del incremento. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Hace un par de meses atrás tuvimos un pequeño incremento de casos de COVID-19. Estoy hablando tipo agosto de este año. Y entonces, en el análisis total del incremento, cuando nosotros vemos la gráfica donde se ven los incrementos y descensos, en el análisis total hay que comprender el espacio de valor del tiempo en el cual se observa ese incremento de casos o esa elevación de casos, sacar las complicaciones que hubieron en ese periodo del incremento de casos y compararla con las otras elevaciones de incrementos de casos. Esa es la gráfica que yo menciono. Entonces, ustedes están observando, por ejemplo, hemos tenido en el caso de Omicron, que es la que se encuentra básicamente elevada. No sé si Omicron es esta o es esta. Las dos son de Omicron, pero la primera de Omicron es la inicial. Entonces, quiero tener la gráfica, pero no logro ver la fecha, correcto, pero acá lo tengo. Entonces, es importante el tenerlo en consideración porque si ustedes están observando, básicamente aquí estamos en enero, esta es la elevación de Omicron, correcto, es lo que observamos inicial. Entonces, cuando nosotros sacamos las complicaciones que han existido en el espacio existente de la elevación y disminución de esa gráfica, podemos hablar del 3 de enero hasta el 11 de abril, entonces nosotros podemos tener en consideración en el análisis cuántas letalidades, cuántos casos de neumonía, cuántos ingresos hospitalarios, y eso se compara con la cantidad de casos que se observan en nuevas elevaciones, y así podemos tener un comparativo. En ese sentido, habrá que en el análisis completo observar cuánto es el tiempo de elevación y disminución de casos que se está observando en este momento a raíz de una probable nueva subvariante de Omicron y poder extrapolar esos datos para poder tener idea de cuánta fue la cantidad de complicaciones que se tiene. Entonces, evidentemente nos está dando elevaciones de casos rápido, nos está dando ingresos hospitalarios, nos está dando letalidades cuando lo comparamos con las semanas anteriores que no habíamos tenido mayor elevación de la cantidad de positivos. Entonces, habrá en el análisis final que ver cuántas complicaciones hubieron a causa de esta enfermedad. Lo que es evidente es que estamos en un franco ascenso, no de gripe, estamos en un franco ascenso de COVID-19 y todos sabemos que el COVID-19 es una enfermedad delicada, es una enfermedad que puede ser mortal, es una enfermedad que hay que tomarle atención y es una enfermedad en la cual los salvadoreños debemos hacer uso de todo lo que el sistema de salud tiene a disposición, no porque lo tenga el sistema de salud o porque lo del Ministerio de Salud, sino que porque es la expresión de la evidencia científica que se ha descubierto a nivel internacional, los biológicos, el antiviral, los medicamentos, el uso de un área hospitalaria para poder atender, que es especializada para poder atender esta enfermedad, y usted está dándose cuenta de que estamos abordando los posibles tratamientos de la enfermedad en diferentes situaciones
situaciones que esta enfermedad pueda desarrollarse. Si usted no tiene una enfermedad grave, definitivamente haber tenido el biológico lo protege. Definitivamente haber tenido acceso a un antiviral, que no todo el mundo lo tiene, le ayuda. Si usted tiene ya una situación severa, una situación en la cual por muchas razones tuvo que ingresar a un hospital, el tener un hospital que tenga oxígeno, que tenga medicina, que tenga todo lo necesario para tratar esta enfermedad es importante. Entonces, ese es el punto que debemos tener en consideración para poder hacer uso de lo que la evidencia ha demostrado. Déjeme evacuar un par de inquietudes más que tengo y otras de los amigos televidentes. En algún momento allá por enero, febrero, el punto máximo de la gráfica muestra 960 casos en aquel instante. Y aproximadamente en junio, julio, muestra un total de 640 aproximadamente. En este momento, la mayor cantidad de casos confirmados por día, mencionó usted, ¿son qué? ¿300? Anda rondando los 300, pero evidentemente esto puede irse incrementando. Ahora, le voy a explicar por qué no sucede tan evidentemente la elevación. Porque alguien dirá, bueno, ministro, ¿y entonces por qué si está diciendo que tiene 30% más de facilidad de transmisión? Porque hay menos casos que cuando tuvimos en ese momento, hace un par de meses, 688 positivos. Y es que también la sintomatología de esta enfermedad es una sintomatología que solo se relaciona con síntomas bastante leves, como el dolor de garganta, malestar general, un poco de secreción nasal. Esa sintomatología hace, en conjunto con que ya tenemos 2 años de haber identificado esta enfermedad, que también la población lo tome como un proceso respiratorio. Entonces, eso nos genera complicaciones y le voy a explicar en qué sentido. Primero, porque puede no detectarse una persona que tenga COVID-19, porque considere que esto se trata de un problema de una gripe, correcto, 1. Y 2, esto significa también que oportunamente no se accede a lo que el tratamiento en base a evidencia está a disposición y evidentemente esto genera que también haya mayores afectaciones en el hecho de ingresos hospitalarios porque no se aborde oportunamente la enfermedad. Hemos visto, y personalmente lo he visto, más ambulancias llegando al hospital en Salvador. ¿Hay la cantidad de pacientes que se tiene en este momento, doctor? No es una cantidad elevada, eso es bien importante y por eso me llama la atención. Evidentemente llegamos a un momento de tener 950 pacientes ingresados, Sí, un poquito más, 960, 965 pacientes ingresados. Entonces, la cantidad de 960 pacientes requirió que esos pacientes se trasladaran, porque el Hospital El Salvador es nuestro hospital de referencia. Entonces, todo el sistema de salud capta al paciente y traslada. Entonces, con 960 probablemente tuvo que haber evidentemente más cantidad de ambulancias asistiendo. En este momento tenemos 109 pacientes. 109 pacientes. Entonces, sí, siempre en la dinámica de la curva. Ustedes saben que todo funciona a través de parámetros altos, bajos, intermedios y lo más probable que son los promedios. Se hace una curva de Gauss y ahí nos va arrojando. Entonces, en toda situación siempre vamos a tener casos. El mayor porcentaje que probablemente en esta situación son pacientes estables que requieran solo oxígeno suplementario y ambos extremos de la curva que pueden ser pacientes que tienen afectaciones bastante delicadas que son porcentajes mucho menores. Muy bien. En el caso, y se menciona esto, y quiero que me lo confirme usted, doctor, si existe alguna posibilidad de que esta nueva subvariante de Omicron, BQ1 o BQ1.1, algunos mencionan que es inmune a las vacunas o a previos contagios de COVID. Mire, yo creo que eso es importante abordar, le voy a explicar. Hay 2 tipos de inmunidades y lo platicamos muy ampliamente antes, la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿verdad? En eso hay algo que todos nos hemos aprendido muy bien, el tema de los anticuerpos. Y decimos, bueno, si tenemos anticuerpos porque nos generó la vacuna, entonces quiere decir que nosotros nos podemos defender. Sí, pero también es una respuesta incompleta. ¿Por qué? Porque también existe una defensa muy básica y estructural en el cuerpo, que es la otra línea de defensas a la cual la población, pues de alguna manera, ya al recibir el biológico tiene oportunidad de generar. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que existan nuevas subvariantes, la vacuna inicial surge de la estructura inicial del COVID-19. Sí. Y todas las demás variantes de COVID-19 son cambios en la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Siempre va a tener un efecto la vacuna de COVID-19. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, se está tratando de incorporar nuevos fragmentos de lo que estamos observando, específicamente de mayor circulación,
a las vacunas para que de esta manera se proteja la población un poco más acerca de esto. Pero en general las vacunas todas siguen siendo eficientes porque dan ambas líneas de protección, tanto la humoral como la celular. Y a eso agréguele que la mayor parte de la población ya desarrolló la enfermedad. Entonces quiere decir que el cuerpo genera defensas a raíz del mismo contagio. Entonces yo le voy a poner un ejemplo en particular. Bueno, hablamos que hay tantas vacunas adaptadas ya a Omicron. Bueno, pero en estos países también hay incrementos ahorita por BQ1.1. Y al final entonces estamos hablando que es una situación de probabilidad, es una situación que es importante el tener en consideración, pero que esta transmisión tan veloz va a generar también que las poblaciones vayan desarrollando sus propias defensas a causa del contagio de la enfermedad. No se puede afirmar completamente que las nuevas subvariantes sorteen las defensas que ya se tienen. No se puede afirmar que las nuevas subvariantes no tengan, que las vacunas en general no tengan efectos sobre las nuevas subvariantes. Sabemos, esos son conceptos separados. Lo que sí sabemos es que esta nueva subvariante es tan rápida la transmisión y tan poco el efecto que puede llegar a tener en general el proceso de protección de cualquier vacuna, que de alguna manera hace que haya mayor facilidad en la transmisión. Entonces, esto independientemente usted tenga la vacuna de Omicron o no la tenga la de Omicron, tenga vacuna o no tenga vacuna, al final la facilidad en la transmisión puede ser. Y es que hay que tener un concepto bien claro. La vacuna ha demostrado con la nueva evidencia científica que sirve para una cosa fundamental, y es prevenir que usted tenga una situación grave o que tenga una situación delicada. Esto no quiere decir que usted tenga o no tenga la vacuna de Omicron o la vacuna convencional, que es la que parte de la estructura inicial del virus, no quiere decir que si usted la tiene, no le va a dar COVID-19. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Y a esto lo amarro a otro punto que hay que analizar, y es importante. Cuando nosotros revisamos las letalidades que están sucediendo, si nosotros viéramos casos de personas sin ninguna enfermedad que fallecieron a causa de la nueva subvariante, uno diría, sí, en efecto, esta subvariante está esquivando. Pero ¿qué es lo que estamos observando? Que los pacientes que tenemos con complicaciones son pacientes que se complican de enfermedades preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Esa era la siguiente pregunta. Las letalidades que se han dado, sobre todo en los últimos días, tienen que ver más con preexistentes. Correcto. Enfermedades que ya tenían, más que con el propio COVID como tal. ¿Y eran personas vacunadas, la mayoría de ellos? Eran personas vacunadas, habían personas con 2, 3, 4 dosis, pero evidentemente es muy importante el tener en consideración que a mayor cantidad de dosis, mayor la protección que usted puede tener. Ahora, alguien me decía, mire ministro, pero yo de repente veo que sale un rango etario medio joven en las letalidades. El día de ayer no tuvimos letalidad, el anteayer, es correcto. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Sí, pero son pacientes que tienen enfermedades endócrinas. Correcto, una condición preexistente mal controlada. Mire, es que hay pacientes que pueden tener 30 años y andar la lectura de la glucosa del aparatito, que ya ni siquiera dice el número, dice high, porque anda tan alta el azúcar. Es correcto, porque ya ni siquiera lo mide. Entonces eso no quiere decir que porque sea joven el paciente no va a tener una complicación, o porque sea joven no pueda tener una diabetes no controlada, una diabetes bien complicada. Evidentemente usted sabe que al haber niveles elevadísimos de azúcar en sangre, ¿qué es lo que primero que aprovecha? Las bacterias oportunistas que se alimentan de la misma azúcar circulante en sangre y que hace enfermedades infecciosas sobreagregadas a factores que desencadenen dificultad en la fisiología. Y es que el pulmón, mire, el pulmón es una cosa que debe funcionar como un relojito. Si usted tiene un intercambio gaseoso eficiente, el pulmón está en constante movimiento, más todos los cilios de la vía aérea hacen que las bacterias, porque bacterias pueden ingresar por el aire, vayan saliendo para que no se afecte. Pero cuando usted tiene una enfermedad pulmonar, que lo que hace es que esa maquinaria no funcione como relojito, o sea, se pone estática, ahí se aprovechan las bacterias, y eso sumado a que tiene el azúcar súper elevada, las bacterias dicen, bueno, aquí me voy a quedar. Aquí hay carne. Es correcto. Entonces, eso genera infecciones que van a poner al paciente en una situación bien delicada y entra en un proceso irreversible de infección, que eso se llama síndrome de respuesta, la sepsis, la famosa sepsis, ¿verdad? Entonces, una vez un paciente entra en sepsis, la posibilidad de reversión de esto es bien mínima. Bien. ¿Hay vacunas suficientes, doctor? Hay vacunas suficientes. ¿Las vacunas que se tienen son ya de las vacunas contra las nuevas cepas o variantes?
en este momento no es reciente la incorporación de vacunas que están hablando y quiero aclarar muy bien, hay vacunas que se han formulado contra Omicron antes de la existencia de BQ1 y de BQ1.1. Sí. Y entonces, ¿qué sugiere? Mire, 2 meses después va a aparecer otra que se llama BQZ y ya no va a haber vacuna para BQZ. Entonces, ¿qué es lo importante tener en consideración? Lo importante es, uno, detectar oportunamente un caso, dar el antiviral, que es el medicamento que inhibe la replicación viral y que pueda dificultar, y por supuesto, el que la mayor parte de la población tenga la aplicación del biológico. Yo le voy a poner otro ejemplo bien importante. Las recomendaciones internacionales dicen que usted puede tener una primera, una segunda, hablan de una tercera y hablan de una cuarta dosis. Los países que tenían todas las posibilidades, colocamos 4 dosis. Bueno, y si no hablan de una quinta dosis aplicada y aquellos países inicialmente que ya pusieron todas las 4 dosis, ¿cómo le ponen la quinta dosis de Omicron modificada? Ya no se puede, porque la recomendación internacional no dice una quinta dosis, dice 4 dosis. Los países del primer mundo avanzaron con la vacunación. La mayor parte de la población que se ha colocado la vacunación ya tiene las 4 dosis antes de que iniciaran la aplicación de la vacuna de Omicron. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ya existe población con 4 dosis, pero tampoco existe una recomendación de aplique una quinta dosis ahorita que ya se modificó la vacuna con... Nuestro invitado en esta primera parte de Frente a Frente. Este es un tema que apasiona y preocupa. Lógica pregunta de muchos televidentes y de cualquiera es, doctor, ¿no será necesario en este momento volver a requerir que sea obligatorio el uso de la mascarilla o prohibir aquellas concentraciones de personas? No me quiero referir específicamente a ninguno, pero puede llegar hasta servicios religiosos, conciertos, áreas donde la gente se reúne, o qué medidas podrían ser necesarias. Lógicamente, me imagino es necesario que cada persona tome en cuenta la posibilidad de que puede salir contagiado y que use la mascarilla por voluntad propia, pero exigirlo no será recomendable por lo menos por algún tiempo. No, fíjese que en ese momento yo creo que hay que comprender que la pandemia o esta enfermedad en particular no depende solo de usar una mascarilla. Depende del complemento, de la integración de toda la evidencia, de todo lo que ha demostrado que previene. Porque usted, aunque utilice una mascarilla en todo momento, eventualmente usted llega a su hogar, se quita la mascarilla y si alguien en la casa tiene la enfermedad, le vuelve a pasar la enfermedad. Entonces, no podemos hablar solo de que hay que usar solo la mascarilla. No, es el complemento y la integración. Evidentemente es muy responsable que aquellas personas que saben que tienen enfermedades preexistentes, pues cumplan con mayor apego la protección o que hagamos lo necesario para evitar que por cualquier cosa vaya a afectarnos la salud. Yo le pongo un caso, usted de repente va a prepararse para salir a un viaje, usted se cerciora que su vehículo esté en buenas condiciones para evitar el más mínimo posibilidad de que se le quede. Exactamente lo mismo, tenemos que hacer todo lo que está a disposición para evitar que tengamos una complicación a causa de esta enfermedad por no haber aplicado o por no haber acatado todas las recomendaciones. Ahora, debemos comprender algo, mire, circulación cada día es más frecuente de esta enfermedad y también las interacciones que tenemos los salvadoreños o en general que tiene la humanidad son del día a día con intercambios de experiencias o con actividad, desde que vamos a traer los alimentos al mercado, al supermercado, a los diferentes lugares, al que va usted a la farmacia, que sale al trabajo, que sale en diferentes sitios, entonces la interacción social siempre se va a dar. Por eso es importante el tener en consideración, no hablamos de una situación estricta o obligatoria, cada uno de los países a nivel internacional se ha dado cuenta que debe de ir tomando medidas que sean trascendentales o que sean sostenibles en el tiempo para hacer que la población se vaya acostumbrando a vivir con esta enfermedad. Uno de los países que había tenido mayor medidas estrictas, pues es China, por su productividad. Y ojo, que ellos lo estaban haciendo enfocado a su productividad. ¿Y ahora qué es lo que estamos observando? Bueno, y no BQ1 es una subvariante que aparece en China, aún teniendo medidas extremas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Surgió allá. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita China? Disminuyendo las medidas y tomando en consideración que esta enfermedad se va a mantener en la población. Entonces, ¿qué se debe de aprender? Se debe aprender a integrar todas las estrategias que están a disposición para tener los mejores resultados en el entendido que no vamos a desaparecer el COVID de las naciones. Muy bien. Para hablar de los otros temas, porque el tiempo nos está comiendo, doctor, me dijo, ¿hay suficientes vacunas? ¿Hay suficientes pruebas? Hay suficientes pruebas.
en el sistema como para afrontar un momento como este. Correcto, siempre se tiene un stock de todo para posibles incrementos y se está haciendo el estándar en base al requerimiento. Mire, a veces me dicen, ministro, pero fíjese que yo acabo de irme a tomar la prueba y viera la cola que había. Porque evidentemente hay siempre zonas en las cuales comienza a generarse mayor afluencia de la población. Y en otra parte del país nadie se toma la prueba. Entonces es bien difícil el poder explicar que no solo se trata de que tal vez si en un punto del lugar donde se están tomando los tamizajes está lleno, no quiere decir que es porque ya no hay pruebas, sino que probablemente en otra región del país hayan pruebas que se están tamizando y no se están utilizando. Y aparte de eso, no pensemos que solo las cabinas que andan de distribución en el territorio son el único lugar de acceso a una prueba. Usted tiene las unidades de salud, usted tiene los hospitales. En las unidades de salud, en los hospitales se puede llegar y mire, hágame una prueba. Con una diferencia, que ahí la solicitud de la prueba surge de la sospecha clínica del médico o del sanitario en pensar que el paciente se tenga... Correcto, porque ¿qué sucedería si nosotros ponemos a disposición? Bueno, todas las unidades de salud van a llegar a tamizarse sin necesidad de tener una sintomatología grave. Y eso expone en dos sentidos. Uno, saturación del sistema. Y dos, que ni necesariamente aquella persona que usted sabe que de repente estuvo con otra persona en una fiesta y toda la fiesta se quiere ir a hacer la prueba aunque no tenga ningún síntoma. ¿El medicamento se tiene, doctor? El medicamento se tiene y es el antiviral de molnupiravir. Aquí hay que tener mucha atención y es que el medicamento está a disposición, pero el medicamento se consume con la prueba positiva del antígeno y la PCR. A veces queremos que en ese momento no tenemos ni el resultado, pero estuvimos cerca de una persona cercana y queremos el kit de molnupiravir. Y esto no debe ser así porque es un medicamento que está con una indicación precisa. Aquella persona que tiene COVID-19. ¿Y cómo sabemos que una persona tiene COVID-19? Cuando tenemos resultado positivo en una prueba que tenga efectividad. En este caso, el PCR 99.9% específico y sensible. Pero estamos incorporando otra de las pruebas que también tiene mucha positividad, que es el antígeno. Y esto se entrega tanto a las personas que se hace una prueba pública como privada. Pública como privada. ¿Sea PCR o sea antígeno? O sea antígeno, okay. Correcto. Hay otra recomendación que hay que tener en consideración. Lo mejor es tomarlo lo más rápido oportuno, el kit de molnupiravir. ¿Cuánto le llegue? Es correcto. A veces ya tenemos 14 días de haber desarrollado la enfermedad sin ningún síntoma y en ese momento ya el molnupiravir pues no va a tener mayor efecto. Esto es importante, ministro. Si una persona siente hoy dolor de cabeza, malestar de la garganta, un poco de secreción nasal y empieza a sentirse totalmente diferente de como ha venido los días anteriores, ¿cuándo debería hacerse la prueba de antígeno? ¿Hoy que me comenzaron los síntomas o cuántos días después? En ese momento que tiene los síntomas. En ese momento que tiene los síntomas. ¿Por qué razón? Porque los síntomas es la replicación, la máxima expresión de la replicación viral. Entonces, a veces pensamos que porque los síntomas nos van iniciando, el COVID nos va iniciando. Y eso no es cierto. O sea, en el entendido que los síntomas sean por COVID. Sí. Eso no quiere decir que en ese momento usted agarró el virus. El virus lo tiene por lo menos unos 5 días atrás, unos 3 días atrás. Lo que pasa es que antes no se dio cuenta porque estaba replicándose en el interior de su organismo. Entonces, usted tiene los mecanismos de incubación de los virus. Entonces, en ese tiempo hay un promedio que puede ser tan corto como 3 días o tan largo como 14 días. Entonces, en promedio anda entre 5 y 7 días. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que está desarrollando los síntomas no los acaba de tener, sino que ya tiene al menos sus 5 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Está llegando al punto máximo de que el virus se ha replicado. Y eso genera molestias que son relacionados a esto. Por ejemplo, le voy a poner un caso, la diarrea. Dicen, ¿por qué da diarrea? ¿Y por qué da diarrea? Le dan todas las enfermedades virales. Porque hay una fase de la replicación del virus que es gastrointestinal. Y eso genera que el cuerpo tenga diarrea. Entonces, si usted se da cuenta, diarrea en toda enfermedad viral. En todas las que, acordémonos una, dengue, diarrea. Incluso el COVID le puede dar diarrea. Pero es por la fase de replicación intestinal que pueda tener. Muy bien. Juan Pablo Gutiérrez nos dice, buenos días, ingeniero, le puede preguntar al ministro, ¿se siguen realizando pruebas PCR? Y otro amigo televidente dice, ¿hoy dónde van a estar? Si es que tiene el dato ahí a la mano, lo agarro en curva. Sí se sigue realizando las pruebas, definitivamente, acá les paso el día de mañana donde van a estar las pruebas. Sí se sigue realizando básicamente las PCR y recordémonos que las PCR son básicamente las de mayor
certeza, 99.9. Entonces, ese estudio nos sirve mucho porque nuestra métrica de las gráficas nos dice, mire, parten de una evidencia objetiva de que se trata de esta enfermedad. Para el día de ahora van a estar en San Salvador, en la Plaza Libertad, en Aguachapán, en el Parque Concordia, y en Concepción, Quesaltepeque, en Chalatenango. Okay, muy bien. Estas van a ser Libertad, Parque Libertad, en la Plaza Libertad en San Salvador. Correcto. Muy bien, doctor. Si una persona no tiene ni una vacuna, ¿está más expuesta que alguien que ha recibido las 3, 4 dosis? Por supuesto. Por supuesto, evidentemente tiene mayor exposición, pero no la misma exposición que hubiera tenido si hablábamos de una persona no vacunada en el 2021, perdón, porque 2020 todavía no está. 2021 inicio, que ya ahí se tenía la vacunación, pues evidentemente habían personas no vacunadas, y al hacer el comparativo 2021 de alguien no vacunado con el 2022, finales del 2022 con alguien no vacunado, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mire que en las poblaciones a nivel mundial, la mayor parte de las personas, al menos un contagio de COVID ya han desarrollado. Entonces, ese contagio de COVID le genera la elevación de defensas que tiene el cuerpo a raíz de que ya le dio. Entonces, no es lo mismo. Por eso es que hablábamos que la enfermedad cada vez va a ir disminuyendo sus afectaciones. Por eso es que estas elevaciones que son subsecuentes cada vez son de menor intensidad. No quiere decir que no tengan complicaciones, son de menor intensidad porque ya la población está teniendo alguna defensa ante esta enfermedad, y no es como cuando inicia la pandemia, que nadie había sido expuesto a este tipo de virus. Muy bien. Hay algunos amigos televidentes mencionando que el molnupiravir les ha funcionado perfectamente. Hay otros que mencionan que a veces se tardan un poco, y hay otros que preguntan, ¿pero tienen todavía el medicamento? Porque pareciese que hay retraso en algunos casos. Sí, se tiene el medicamento. Lo que ha sucedido a veces en ocasiones, y es que ahí tenemos ciertas dificultades con el tema de la entrega. Y ahora, no son dependientes. Mire, si es que el Ministerio ha puesto a disposición más de 220 personas solo encargadas a distribuir kits en el país. O sea, motoristas obviamente encargados de hacer las rutas. Y una logística bien estructurada, ¿no? que implica una cadena que va entrega tras entrega, tras entrega, tras entrega, y tenemos en todo el territorio distribuidos varios mecanismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted de repente tiene el motorista en la puerta de la casa, tocando la puerta de la casa, y nadie le abre, llamando al teléfono y no le contesta. Y probablemente que sucede dos cosas. Uno, o la persona no está en la casa, o la persona está quizás probablemente en otras actividades que le impiden el poder recibirlo. ¿Y eso qué hace? Que en ese momento nuestro personal no puede quedarse ahí. Pues si se queda ahí, no entrega a todas las demás personas. Entonces esas entregas se reprograman, pero eso ya se sale del día. Esa reprogramación van a las siguientes fases. Entonces es muy importante que la población tenga presente. Y yo le voy a dejar un ejemplo para que usted lo analice. Hay personas que me han dicho a mí, mire, ministro, pero es que solo hablé y al ratito ya me la estaban entregando. Y hay personas que me dicen, mire, fíjese que he tenido inconveniente, no me han traído el medicamento. Entonces, yo le puedo dar una recomendación. Si usted no ha recibido su medicamento, comuníquese al 132 y de esta manera dígale, mire, yo ya solicité medicamento, no me lo han traído. Muy probablemente una de las razones cotidianas que puede ser que usted no estaba, o por alguna situación, incluso póngale, usted en el día a día, tal vez el motorista ni siquiera logró dar con el lugar. Entonces hay muchas alternativas que pueden suceder, y lo único que tenemos que hacer es notificarlo y pedir nuevamente que le entreguen su kit. Exacto. Y sobre todo tomar en cuenta que si sale positivo tiene que quedarse en casa. Es correcto. Esa es la premisa básica. Y ahí debería llevar al motorista a entregarle correcto. el medicamento. Esa parte debería ser fundamental. No se puede entender que alguien salga positivo con las pruebas y cuando lleguen a tocar no está en la casa. No está en la casa. Correcto. Señor, en que estamos. Muy bien, tenemos que pasar a otros temas, ministro. Sí hay que tomar las precauciones, naturalmente. Hay que seguir las recomendaciones del caso que usted está mencionando. Y solo para terminar el tema del COVID, finiquitarlo y pasar a otros, los síntomas principales que deben vigilarse con esta nueva subvariante. Evidentemente los síntomas más comunes que estamos observando son dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, secreción nasal, básicamente, y un poco de proceso con tos. Básicamente esos son síntomas bastante leves, que hasta cierto punto pueden llegar a confundirse con otro problema viral o con otra enfermedad respiratoria. Por eso la recomendación más importante que los salvadoreños podemos tomar es utilizar lo que está a disposición. Y si usted tiene un problema respiratorio, lo primerito que debemos hacer es, primero, pongámonos las medidas para evitar el contagio en el hogar.
vamos a tomar una prueba. Si esta prueba nos da positivo a COVID-19, iniciamos el tratamiento de molnupiravir y la posibilidad de que usted tenga un ingreso hospitalario es menor. Si no hicimos esas recomendaciones y desgraciadamente nosotros estamos ante una situación mal, en su familia identifican a alguien cansado, alguien que está, más que todo en los adultos mayores, que usted en los adultos mayores se da cuenta que está bien cansado hasta que ya la evolución es bastante amplia, rápidamente comuníquese al sistema de emergencias médicas. Para eso tenemos el Hospital El Salvador, para poder atender ante esta enfermedad. Ya todo el personal está preparado, existe el medicamento, existe el oxígeno, existe todo el abastecimiento necesario para que oportunamente, si atendemos un paciente que ya tiene un franco problema respiratorio, este pueda revertir o de alguna manera se pueda sacar adelante ante esta situación del COVID-19. Muy bien. Viruela símica, que últimamente ha habido una petición de llamarla Mpox. ¿Hay más casos confirmados en el país, ministro? Sí, hay más casos confirmados. Solo quisiera ampliar algo y antes de salir del tema de COVID. Recordemos, nos hemos hablado del contagio, hemos hablado del ingreso hospitalario, pero hay algo que tener presente y son los efectos post-COVID-19, que son importantes a tenerlos en consideración y que casi nunca hablamos porque las personas después de desarrollar la enfermedad de COVID-19 quedan con ciertas secuelas de esta enfermedad que van tan leves como en ocasiones molestias, dificultad respiratoria, que de alguna manera se cansan más rápido en las actividades. Para eso se integró los diferentes centros de rehabilitación pulmonar post-COVID que hay en los hospitales nacionales para que usted pueda tener esa recuperación porque el pulmón se inflama. Entonces ya no tiene esa facilidad de intercambio. A eso se le suman situaciones delicadas como parecias, parestesias, dolores de cabeza. Hay personas que nos consultan mucho, mire, tengo meses de estar con dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza han sido relacionados también como efectos o secuelas post-COVID-19. Y situaciones graves y delicadas, que es lo que mucho se habla a nivel internacional. Mire, de repente hay una persona que sufre un infarto. Sí, inexplicable. Y se está mencionando eso. Es correcto, muerte súbita. ¿Qué es lo que sucede? La enfermedad tiene una hemoconcentración. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es uno de los exámenes que principalmente se pide cuando alguien está desarrollando COVID-19? La ferritina. Vea, todos los resultados que van a decirnos a nosotros si el cuerpo está haciendo hemoconcentración. El dímero D, que nos dice a nosotros la posibilidad de un embolismo pulmonar. Y no Italia fue el primero en decir, mire, si es que la gravedad del COVID-19 es la capacidad de generar tromboembolismo pulmonar y que por eso los pacientes entran en franca insuficiencia respiratoria. Entonces, esa capacidad de hacer hemoconcentración que nos expresan los exámenes hay que tenerla en consideración porque forma coágulos. Y ese coágulo posteriormente, ¿verdad?, se puede soltar. Y esto generar que tape 3 lugares en particular. 1, las arterias coronarias, que eso se traduce en que usted le dé un infarto. 2, las arterias a nivel cerebral, que eso se traduce en que le dé un derrame cerebral, que es la enfermedad cerebrovascular, o que se le pueda generar también a nivel pulmonar, que es un tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración porque posterior a esto no quiere decir, mire, es que la vacuna fue la responsable. No. Quiere decir que tiene muchos factores relacionados a la hemoconcentración que podrían facilitar que se trate de una situación grave posterior al COVID. ¿Mencionaba usted examen de qué? ¿De ferritina? La ferritina, correcto. La ferritina y el dímero D son exámenes que usualmente nosotros damos a un paciente que está en una situación delicada de salud porque nos traducen 2 cosas. Una posibilidad de tener un coágulo en el pulmón que nos da un tromboembolismo pulmonar o la ferritina que nos dice el incremento de la cantidad o como la concentración de sangre que pueda existir. La ferritina nos diría, bueno, mira, en algún lugar podría existir la formación de un coágulo. No sabemos en qué lugar, pero podría existir. Es correcto. Entonces, son varios factores a tener en consideración que no deben de dejarse de hablar cuando estamos ante la pandemia de COVID. Los efectos post-COVID son tan importantes como el desarrollo propio de la enfermedad y por eso el seguimiento después no solo es salir del COVID, sino que tomar todas las recomendaciones. Por eso los pacientes graves de COVID-19, cuando salen del Hospital El Salvador, les entregan una cajita blanca. Y esa cajita blanca tiene un fundamento, y es que esa cajita tiene los anticoagulantes orales, que son tromboprofilaxis extendida que se dan al paciente que desarrolla esta enfermedad para que si existiera algún coagulito ahí que está formado, lo vaya deshaciendo. Y evidentemente eso disminuye la posibilidad que en el día a día, en el trabajo, en las actividades cotidianas, un mes después de haber salido del COVID-19, le dé un infarto a medio trabajo. Ok, perfecto. Bien, viruela símica, porque se me acaba el tiempo. Sí, seguimos con el tema de la viruela símica. Hay que tener en consideración que sigue incrementándose los casos de viruela símica a una relación o a una velocidad bastante escasa. Actualmente, en el tema de la viruela símica ya tenemos a la fecha 21 casos confirmados de viruela símica. En comparativo, a nivel internacional van cerca de 80,000 casos
vea, de estos 21 casos, todos tienen, a excepción del primer caso, que fue una femenina, todos son masculinos y que están rondando entre los 30 y los 50 años. Esta es una enfermedad una enfermedad nueva que sigue ahí, que no ha tenido un crecimiento acelerado, pero que también, recordémonos, tiene posibilidades de complicaciones que puedan llevar a la muerte. Entonces es muy importante el tenerlo en consideración. Creo que la mejor opción es estar informado, creo que la mejor opción es tener todo a disposición en los sistemas de salud para poder prevenir una situación adversa de esta enfermedad que nadie conocía. Entonces, la expresión de todo el abordaje que ha hecho el sistema de salud a través de las herramientas que nos brinda el presidente tiene ese enfoque y ahora nos permite decir, bueno, mire, la viruela no es una enfermedad que está creciendo rápido, y eso lo sabíamos desde el inicio, pero es una enfermedad para la cual el sistema de salud de El Salvador tiene las herramientas necesarias para poder cuidar de su salud. ¿Se recibieron las vacunas? Se recibieron. Y ahí tengo un dato ahí de que 18 contactos han sido vacunados y están en seguimiento. Correcto, la vacuna se debe utilizar específicamente para la persona que está en contacto con alguien positivo. Entonces, si usted desarrolla la enfermedad, se va a aislamiento a su hogar, usted recibe la vacuna de COVID-19. Ahora yo le voy a poner un caso, alguien me dirá, mire, pero ya 21 casos, son más de 18 exposiciones. Evidentemente no quiere decir que desde el inicio teníamos la vacuna, pero es una analogía. Van pocas vacunas en relación contra la cantidad de personas que podrían convivir con una persona que desarrolla la viruela. Lo que sucede es que, mire, esta enfermedad es una enfermedad que se presta a la estigmatización y es una enfermedad que no todos los pacientes quieren que estuvieron cercano a alguien que la tiene. O quieren decir que tienen la enfermedad. Sí. Entonces, y nosotros como personal de salud siempre vamos a respetar la decisión del paciente, porque ese es el deber ser del personal sanitario, a menos que hayan situaciones excepcionales de salud que puedan implicar una situación adversa, como fue el tema del COVID-19. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Se nos quedan varios temas en el tintero. Le agradezco la apertura que ha tenido y acompañarnos esta mañana para el COVID. Sigue siendo preocupante y depende de cada uno de nosotros. Un placer siempre estar informando a la población y recordémonos, hagamos uso de las medidas, de todo lo que está a disposición. Esa es la clave. Si nosotros oportunamente utilizamos nuestro medicamento, nuestro sistema de salud adecuadamente, usted pues tiene menor posibilidad de tener una complicación a causa de cualquier enfermedad.